Quiero examinar contigo el problema de la libertad. Es un problema muy complejo que requiere un estudio y una comprensión profundos. Se habla mucho de la libertad religiosa y la libertad del individuo para hacer lo que quiere. Sobre este tema, los volúmenes han sido escritos por hombres académicos, pero creo que podemos considerarlo de manera muy simple y directa, y para alcanzar la verdadera solución tal vez. No sé si alguna vez has querido contemplar el maravilloso esplendor de Occidente, el momento del azar con la luna tímidamente por encima de los árboles. Muchas veces en este momento el río se demuestra muy manso, y luego todo se refleja en su superficie, el puente y el tren de cruce. La luna, todavía la tierra y en un rato, con la oscuridad, las estrellas. Todo esto es realmente hermoso. Y para poder observar, preste toda su atención a algo que sea hermoso, solo debe estar libre de preocupaciones. ¿No crees? No debe estar ocupado con problemas, tribulaciones, especulaciones. Es solo con la mente muy tranquila que si realmente puedes observar, porque entonces la mente es sensible a la belleza extraordinaria. Y tal vez tenemos la clave de nuestro problema de libertad aquí. Bueno, ¿qué significa ser libre? ¿Es la libertad de poder hacer lo que sea conveniente? ¿Al ir a donde estás para pensar lo que quieres? Esto lo haces de todos modos. ¿La mera conciencia de tener independencia significa libertad? Mucha gente en este mundo es independiente, pero muy pocas son gratuitas. La libertad implica una gran suma de inteligencia, ¿no? Ser libre es ser inteligente, pero la inteligencia no nace solo porque queremos ser libres. Nace comenzando a comprender, en su totalidad, su entorno, las influencias sociales, religiosas, paternas y tradicionales que lo involucran continuamente. Pero para comprender todas estas influencias, la influencia de sus padres, su gobierno, la sociedad, el entorno cultural al que pertenece, sus creencias, sus dioses y supersticiones, la tradición a la que se ajusta de inmediato. A comprender todas estas influencias y deshacerse de ellas necesita un discernimiento profundo. Pero generalmente te sometes a ellos porque interiormente tienes miedo. Tienes miedo de no lograr una buena situación en la vida, miedo a lo que el sacerdote de su secta puede decir, miedo a no seguir la tradición de no hacer lo correcto. Pero la libertad es, de hecho, un estado mental en el que no hay miedo o compulsión, ni ansia de seguridad. ¿No deseamos, casi todos nosotros, estar seguros? ¿No queremos ser considerados maravillosos, admirarnos la belleza superior a la inteligencia? De lo contrario, no agregaríamos letras a nuestros nombres. Tales cosas inspiran confianza en nosotros mismos, nos hacen sentir importantes. Todos deseamos ser famosos. Pero en el momento en que queremos ser algo, ya no somos libres. Vea esto, por lo tanto. Existe el hilo que lo llevará a comprender el problema de la libertad. Ya sea en este mundo de políticos, de poder, posición, autoridad, y en llamado mundo espiritual, en el que cada uno aspira a ser virtuoso, noble, un modelo de santidad. En el momento en que quieres ser alguien, ya no es gratis. Pero el hombre o la mujer que percibe cuando todo esto es absurdo, cuyo corazón es inocente y, por lo tanto, no se mueve por el deseo de ser alguien, esta es una entidad libre. Si comprende esto en su simplicidad, también verá su extraordinaria belleza y profundidad. Después de todo, los exámenes tienen este propósito de darle una posición, de hacerle a alguien. Los títulos, la posición, el conocimiento sirven como un estímulo para ser algo. ¿No escuchaste con tus padres y maestros que deberías ascender a una determinada posición en la vida? ¿Qué debería tener éxito como tío o abuelo? ¿O tratas de imitar el ejemplo de cierto héroe? Coincidir con los maestros, los santos, por lo tanto, nunca es gratis. Si sigue el ejemplo de un maestro, un santo, un instructor, pariente, quiere observar una cierta tradición, todo implica, de su parte, una necesidad de ser algo. Y es solo cuando entiende realmente este hecho de que hay libertad. La función de la educación es ayudarlo, ya que la infancia no imita a nadie y siempre seas tú mismo. Pero esto es difícil. Sea siempre lo que sea, feo o hermoso, envidioso o celoso, y compruelo. Ser tú mismo es muy difícil, porque piensa que lo que es ignorable, y que sería maravilloso si pudiera convertir lo que es en algo noble, pero nunca sucederá. Sin embargo,
Si mira qué es realmente y lo entiende, entonces en este entendimiento hay transformación. La libertad, por lo tanto, no es tratar de volverse diferente de lo que es, ni hacer lo que él quiere hacer, ni seguir la autoridad de la tradición, sus padres, su gurú, sino comprender cuál es cada momento. Pero no estás educado para eso. Tu yo es una cosa compleja. No es simplemente la entidad que va a la escuela, que pelea, que juega, que tiene miedo, sino que también es algo que es oculto y no evidente. No solo está compuesto por todo lo que piensas, sino también de todas las cosas que se han incalculado en tu mente, por otras personas, por libros, para periódicos, sus líderes o guías. Y solo es posible entender todo esto cuando no quieres ser alguien. Cuando no imita, nadie lo sigue. Lo que, de hecho, significa revuelta contra esta tradición de convertirse en algo. Esta es la única revolución verdadera que conduce a una libertad extraordinaria. Cultivar esta libertad es la verdadera función de la educación. Tus padres, tus maestros y tus propios deseos quieren que te identifiques con él, o para ser feliz y tener seguridad. Pero para ser inteligente ¿no deberías liberarte de todas las influencias que te esclavizan y aplastaron? La esperanza de un mundo nuevo está en aquellos de ustedes que comienzan a ver lo que es falso y giran contra los falsos. No solo verbalmente, sino realmente. Y esta es la razón por la que debe buscar una educación correcta. Porque solo crece en la libertad, puede crear un mundo nuevo no basado en la tradición, o con forma de idiosincrasia de cierto filósofo o idealista. Pero no habrá posibilidad de libertad mientras simplemente tratará de convertirse en alguien o imitando un noble ejemplo. Pregunta: ¿qué es la inteligencia? Respuesta: examinemos este problema con el deambular pacientemente para averiguarlo. Descubrir no llegar a una conclusión. No sé si te das cuenta de la diferencia. En el momento en que llega a una conclusión sobre qué es la inteligencia, ya no es inteligente. Para lo que la mayoría de las personas mayores llegaron a conclusiones. Por lo tanto, ya no son inteligentes. Encontró, por lo tanto, una cosa, que la mente inteligente es una que está constantemente aprendiendo, sin sacar conclusiones. ¿Y qué es la inteligencia? La mayoría de las personas están satisfechas con una definición de lo que es la inteligencia. O dicen que esta es una buena explicación, o prefiere su propia explicación personal y personal. Pero la mente que está satisfecha con las explicaciones son muy superficiales y, por lo tanto, no es inteligentes. Ha comenzado a ver que la mente inteligente no es una satisfecha con las explicaciones, con conclusiones. No es tampoco creer, porque la creencia también es otra forma de conclusión. La mente inteligente es la que investiga, que observa, aprende y estudia. ¿Y qué significa eso? Que solo hay inteligencia cuando no hay miedo, cuando estás dispuesto a rebelarse contra toda la estructura social, para descubrir qué es Dios, para descubrir la verdad con respecto a cualquier cosa. La inteligencia no es sabiduría. Si pudieras leer todos los libros del mundo, eso no te daría inteligencia. La inteligencia es algo muy sutil. Ella no tiene anclaje. Surge cuando comprende el proceso total de la mente. No la mente según un cierto filósofo o maestro, sino su propia mente. Su mente es el resultado de toda la comunidad, y cuando la entiende, no necesita estudiar un solo libro, porque contiene todo el conocimiento del pasado. La inteligencia, por lo tanto, surge con la comprensión de sí mismo, y solo puede entenderse en relación con el mundo de las personas, las cosas e ideas. La inteligencia no está adquiriendo algo como la sabiduría. Surge cuando hay una gran revuelta. Esto es cuando no hay miedo. Y eso significa que cuando hay un sentimiento de amor, porque cuando no hay miedo, hay amor. Si solo está interesado en explicaciones, me temo que pensará que no responde a su pregunta. Preguntar ¿qué es la inteligencia? Es similar a preguntar ¿qué es la vida? La vida es estudio y recreación. Sexo, trabajo, disputa, envidia, ambición, amor, belleza, verdad. La vida lo es todo, ¿no? Pero mira, la mayoría de nosotros no tenemos paciencia para proceder en serio y constantemente en esta investigación. Pregunta: ¿puede la mente grosera volverse sensible? Responda. Escuche la pregunta. El significado que ya exubera detrás de las palabras hay.
¿Puede la mente grosera volverse sensible? Si digo que mi mente es grosera y trato de hacerlo sensible, el esfuerzo para que sea sensible es groseramente. Ver esto, por favor. No te muestres intrigado, nota. Pero si, por el contrario, reconozco que soy grosero, sin desear cambiar el estado, sin tratar de volverse sensible, si empiezo a entender lo que es groseramente, si lo observo en mi vida diaria, mi camino sófrega para comer, el riesgo con el que trato a las personas, el orgullo, la arrogancia, la vulgaridad de mis hábitos, entonces, esta observación en sí misma transforma lo que es. Del mismo modo, si soy estúpido y digo que debo ser inteligente, el esfuerzo por ser inteligente es solo una forma más amplia de mi estupidez, porque lo importante es comprender la estupidez. Por mucho que me esfuerzo por ser inteligente, mi estupidez permanecerá. Puedo obtener un barniz superficial de ilustración, poder citar libros, repetir pasajes de los grandes autores, pero básicamente seguiré siendo estúpido. Sin embargo, veo y entiendo la estupidez, como se manifiesta en mi vida diaria, ya que cumpla con mi empleado. Mientras miro a mi vecino, el hombre pobre, el hombre rico, el asistente de la oficina, por lo que esta propia percepción causa la disolución de la estupidez. Pruébalo. Observe cuando hable con su sirviente, observe el enorme respeto que muestra con el jefe y el pequeño caso que hace que el hombre que no tiene nada que le dé. Comenzará a descubrir que es estúpido. Y al comprender la estupidez, hay inteligencia y sensibilidad. No tienes que volverte sensible. El hombre que está tratando de convertirse en algo feo e insensible, y es grosero, pregunta, ¿cómo puede un niño averiguar qué es él mismo sin la ayuda de los padres y los maestros? ¿Dije que un niño es capaz de esto? ¿O es tu propia interpretación de lo que dije? El niño descubrirá lo que él misma es, si el entorno en el que vive la ayuda a hacer esto. Si los padres y los maestros son de verdadero interés en el que un joven se entera, no lo forzarán. Crearán un entorno en el que el joven puede conocerse a sí mismo. ¿Hiciste esto? Pregunta. Pero, ¿es un problema vital para usted? ¿Sientes profundamente la importancia de que el niño tiene que descubrir a sí misma y que no puede hacerlo bajo la presión de la autoridad? ¿No trataría de cooperar para la creación del entorno adecuado? Tenemos aquí, una vez más, la vieja actitud. Dime qué debo hacer y lo haré. No decimos que cooperemos para este propósito. Este problema de crear un entorno en el que el niño puede ser consciente de sí mismo se refiere a todos, a los padres, maestros y niños mismos. Pero el autoconocimiento no puede ser impuesto. La comprensión no puede ser forzada. Y si este es un problema vital para usted y para mí, para el padre y el maestro, juntos crearemos las escuelas correctas. Pero mira, el miedo es algo extraordinario. Ustedes han escuchado historias de fantasmas contadas por sus padres, las personas mayores. De lo contrario, probablemente nunca tendrá fantasmas. ¿Alguien te contó sobre la obsesión? Son tan jóvenes que no pueden conocer estas cosas. Esta no es su propia experiencia, sino la reflexión de que las personas mayores lo dijeron. Y los mayores a menudo no saben nada sobre estos casos. Solo lee algo al respecto en un libro y piensan que entendieron. Plantea esta una pregunta completamente diferente. ¿Hay experiencia no contaminada por el pasado? Si el pasado contamina una experiencia, es simplemente una continuidad del pasado, y por lo tanto, no una experiencia original. Lo importante es que aquellos de ustedes que tratan con niños se encargan de no inculcar sus propias ilusiones, sus propias nociones sobre espíritus, sus ideas y experiencias personales. Esto es muy difícil, porque a las personas mayores les gusta mucho hablar de estas cosas no esenciales, sin importancia en la vida. Por lo tanto, gradualmente, comunique a los niños sus propias ansiedades, miedos y supersticiones, y los niños, de manera muy natural, repiten lo que escuchan. Es importante que los ancianos, que generalmente no saben nada debido a la experiencia personal sobre estas cosas, no hablen de ellos en presencia de niños. Por el contrario, intentan crear una atmósfera donde los niños puedan crecer libres y valientes.